Derecho corporativo. Se define como la rama del derecho que regula la actividad empresarial de las empresas o grandes corporaciones. Es el conjunto de normas jurídicas que regula a ciertas agrupaciones humanas denominadas corporaciones. Fuentes del derecho. Reales se encargan de la determinación del contenido de las ramas jurídicas creadas, así como las condiciones de vida y los elementos sociales. Históricas se refiere a la forma de cómo la legislación pasada regía la civilización dentro del derecho. Formales describen los elementos donde se basan los legisladores para crear normas jurídicas, señalan la legislación, jurisprudencia y las costumbres. Importancia del derecho corporativo dentro de la contabilidad. El derecho corporativo es la rama del derecho que se enfoca al estudio de las empresas y en el buen funcionamiento de cualquier organización. Permite tener la certeza de que los trámites y operaciones se desempeñan de forma correcta. Empresa. Una empresa se define como una entidad económica que se destina a producir bienes, venderlos y a su vez obtener beneficios. Las empresas son para un país el principal factor económico. Principales características de la empresa. Tienen derechos y obligaciones regidas por una ley, es una entidad económica, tienen una acción mercantil, de acuerdo con su administración pueden tener pérdidas o ganancias. Sociedades mercantiles. Se entiende por sociedad mercantil a la persona jurídica que tiene finalidad de realizar actividades de comercio, políticas biológicas, etc., basándose en el derecho mercantil. Requisitos para constituir una sociedad mercantil. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los requisitos para constituir una sociedad son los siguientes: los nombres, nacionalidad y domicilio de la persona física o moral que constituye la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración misma que podrá ser indefinida, el importe de capital social, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero en otros bienes, el domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de lo que han de llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe de fondo de reserva, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder de la elección de los liquidadores cuando no haya sido designado anticipadamente. Tipos de sociedades. Sociedad de nombre colectivo. Sociedad de nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Sociedad en comandita por acción. Las sociedades en comandita por acción es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales y uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Sociedad en comandita simple. Es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Sociedad cooperativa. Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzos propios y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Sociedad de responsabilidad limitada. Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables o a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. Sociedad anónima. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación
y se compone exclusivamente de socios cuyas obligaciones se limitan al pago de sus acciones. Sociedad por acciones simplificadas. Es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. En ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil o que se refiera a la fracción 1 y 7 del artículo 1 de esta ley. La sociedad más idónea para constituir en nuestro país es de acuerdo a las necesidades que se tengan, así que puede ser cualquiera de las anteriores. Contratos relacionados con la actividad empresarial. Contrato civil. Es el contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir a otra llamada comprador la propiedad de una cosa o de un derecho. Características principales del contrato civil. Consentimiento. La compraventa es un contrato consensual que se perfecciona cuando las personas han convenido sobre la cosa y su precio. Objeto. Es necesario con la cosa material del contrato exista una naturaleza, se encuentra dentro del comercio y pueda ser determinada para su identificación. Contrato mercantil. Es un tipo de contrato de mandato utilizado para la celebración de ciertos actos de comercio por el cual un comisionista se compromete a realizar un acto u operación mercantil por cuenta y cargo de otro. Contratos laborales. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que se le dé origen, la presentación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Característica principal del contrato laboral. El otorgamiento del contrato debe contener la voluntad libre y espontánea de quien va a prestar el trabajo o actividad laboral. Contratos financieros. Son aquellos en los cuales un determinado sujeto llamado dador otorga a otro llamado tomador un crédito a efecto de permitir la adquisición de un producto o servicio. Característica principal del contrato financiero. Permite la adquisición de un producto o servicio a la financiación. Es un sistema de comercialización de productos, servicios o tecnologías. Es un acto mercantil que contiene un negocio fiduciario y a la vez bancario. Contratos comerciales del UNIDROIT. Los acuerdos entre dos o más personas para crear, transferir obligaciones cuya mercantilidad se resuelve conforme a las reglas del derecho interno o en función de los principios derivados de las convenciones. Característica principal de comerciales del UNIDROIT. Los acuerdos entre dos o más personas para crear y transferir obligaciones cuya mercantilidad se resuelve conforme a las reglas del derecho interno o en función de los principios derivados de las convenciones.